Bueno, buenas noches, estimados. Buenas noches, abogado. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Hoy ya vamos a entrar en materia a lo que es propiamente al tema de investigación, ¿verdad? Recuerden que ayer pues les dimos una introducción, ¿verdad? Una introducción que se basaba propiamente dentro de lo que vamos a desarrollar dentro del proceso de investigación científica. Ok. Bueno, antes que todo, sí, jóvenes, quiero aclararles algo. Yo sé que están al pendiente de sus notas. Miren, mil disculpas que todavía no hemos podido terminar, ¿verdad? Lo que es el procesamiento de sus notas, porque sí me ha llevado un poquito más de tiempo de lo programado, ¿verdad? De lo que hemos querido, pues de repente, pues haberlas concluido, pero eh, bueno, las retroalimentaciones ustedes ahí se van a estar fijando, si Dios lo permite, entre jueves, viernes y sábado, van a estar viendo las retroalimentaciones de sus trabajos que fueron elaborados en grupos. Ahora, dentro de lo que son ya eh, las participaciones en el foro, ese sí no se lo voy a revisar dentro del campus porque, como les había dicho, ahí hay una gran cantidad de comentarios y para serles sincero, yo he querido leerlos todos y lo estoy haciendo, entonces de forma consciente estamos haciendo la revisión, pero ustedes entienden de que estar haciendo una retroalimentación de cada comentario es bien complicado, es bien difícil. Lo que sí, pues es que lo que estamos valorando es en base a una pequeña rúbrica, en base a lo que propusimos como dentro de lo que son las instrucciones para lo que es la dinámica de los foros, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes, ¿verdad? Solo les pido un poquito de paciencia. Si Dios lo permite, pues esta semana yo les termino y les comparto pues lo que son las notas pues este fin de semana, si Dios lo permite. Bueno, ahora sí en propiedad. Hoy comenzamos con lo que es el tema de investigación. Dentro del proceso de investigación vamos a desarrollar un tipo de enfoque, pero antes quiero que participemos todos dentro de la lectura de lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Para ello, les voy a pedir que me colaboren algunos compañeros. Vamos a entrar aquí. Yo aquí tengo el material ya de la unidad, ¿verdad? Creo que ustedes ahí lo miran y vamos a comenzar leyendo esta primera parte. Voy a hacerlo un poquito más grande porque sé que algunos de ustedes pues lo ven en sus celulares. Entonces, vamos a ver. Andrea Posas, quiero que me colabore leyendo esos dos párrafos. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Ya se lo leo. Ver, ¿cómo definir el tema de investigación? Para llevar a cabo una investigación es preciso definir un método para así desarrollar un proceso y conseguir encontrar una respuesta de lo que pretendemos indagar. En la actualidad hay una gran diversidad de métodos o procesos de investigación. Por ello vamos a desarrollar el proceso de investigación científica desde la perspectiva cuantitativa aplicando su método general. En este proceso es muy común que se inicie por tener interés en algo en especial, es decir, por un tema en específico. Por ello, lo primero que habría que delimitar es el tema de investigación. De acuerdo a Bernal, en el 2010, el tema es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina en el cual hay interés para realizar una investigación. En el caso de nuestros estudios de pregrado, los temas de interés serían entonces en la disciplina de las ciencias jurídicas. Ok, gracias, Andrea. Bueno, entonces, puntos importantes aquí en estos dos primeros párrafos del material en PDF, porque vamos a ir viendo tanto el material como también la lección, porque quiero que ustedes vayan comparando. Vamos a entrar aquí a la lección. Vamos a comenzar desde la primera página y si ustedes se fijan, pues nos habla de una manera más resumida, pero un poquito más amplia al mismo tiempo, lo que es el desarrollo de la temática del tema de investigación. Bueno, veamos aquí las ideas más importantes de este enfoque. Lo primero que aquí les había repetido desde el día de ayer es que
el método que vamos a utilizar aquí es un método general. ¿Qué significa? No es algo que esté escrito en piedra, por decir así. No es algo que de repente me diga que propiamente es como algo tan riguroso que debemos de seguir como para poder definir solamente lo que es el tema de investigación. No. Esto significa que vamos a tomar diferentes perspectivas y nos vamos a enfocar en diferentes textos para que ustedes puedan entender mejor cómo definimos una idea de investigación, porque ya aparece ahí lo primero, que es tema, ¿verdad? El tema. Bueno, pero antes de eso, ¿qué me dice? El proceso de investigación científica dice que el que vamos a desarrollar es dentro de la perspectiva cuantitativa. Ya ustedes ya se saben ubicar porque ya saben ustedes cuáles son los dos enfoques que desarrollamos dentro de la investigación, el cualitativo y el cuantitativo. Entonces aquí nos vamos a desarrollar dentro de la perspectiva cuantitativa. Pregunta de examen, ¿qué es el tema? El tema. Aquí me lo definen, miren. Dice, idea general del campo del conocimiento de una disciplina. De antemano nos estamos centrando en una disciplina, jóvenes. ¿Qué significa? Que dentro de esa perspectiva tenemos que ir orientándonos a buscar un tema dentro de ese campo o ese campo del conocimiento en el cual hay interés para realizar una investigación. Ahora, ustedes ven la imagen y ustedes ven a esa muchacha poniéndose pensativa. Dentro de cualquier situación o perspectiva, imagínense que se nos presente un problema, un fenómeno a explicar, una situación o una necesidad. Entonces, desde ahí se nos puede venir una idea. ¿Ok? Entonces, de entrada el tema es una idea. La idea sobre un campo del conocimiento donde vamos a orientar precisamente lo que es nuestra investigación. Bueno, más adelante, en el siguiente párrafo, me dice cómo vamos o de qué manera podemos entender o podemos asimilar o podemos, obtener el génesis de las ideas o de los temas de investigación. Vamos a ver. A ver quién me puede ayudar. A ver, Jafet Martínez. A ver, Andrea López. Si quiere, yo lo puedo auxiliar, abogado. Frank, vaya pues, Frank, léame estos dos párrafos que yo le estoy marcando aquí. Dice, estos pueden surgir de diferentes maneras. Para encontrarlos, se requiere motivación, interés, actitud proactiva y reflexiva de acuerdo a lo existente. Una gran variedad de fuentes generadoras de ideas de investigación, entre las cuales se encuentran experiencias individuales, materiales escritos, audiovisuales, programas de radio, televisión, información de Internet, teorías de descubrimiento, etcétera. Pero sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de estos, por lo que una idea puede surgir del lugar menos pensado. Para que la misma se concrete es necesario analizarse, precisarse y estructurarse muy bien, familiarizándose con la disciplina del conocimiento dentro de la cual se plantea la idea. Para definir un tema hay diferentes formas que generan el mismo entre ellos. Bernard en el 2010 dice, página 80, menciona lo siguiente: lectura reflexiva, crítica, participación activa, experiencia individual, táctica profesional, aula de clase, centros de investigación, organismos interesados en la investigación y los profesores. Ok, excelente. Bueno, ¿qué nos dice en esta parte? Si ustedes se fijan, aquí estamos tomando dos fuentes. Sampieri Collado y Baptista nos dice que las fuentes generadoras de ideas pueden surgir de cualquier lugar. Imagínense experiencias individuales, materiales, programas de televisión. Imagínense que de repente usted venga escuchando la radio y ahí se venga un tema, ¿verdad? Y algo interesante que usted se le puede llamar la atención. ¿Ok? El Internet, que ahorita pues estamos utilizando muy a menudo, ¿verdad? Por el uso de los teléfonos inteligentes, de las computadoras.
recientes descubrimientos, del lugar que menos pensamos puede surgir. Pero ojo, Sampieri nos dice que para que una idea pueda, ¿verdad?, concretarse, es necesario 3 cosas. Debe de analizarse, debe precisarse y debe estructurarse muy bien. De ahí nosotros tomamos otra bibliografía de cómo podemos realizar precisamente ese análisis, cómo podemos precisarlo y cómo podemos estructurarlo. Porque recuerden, existen diferentes formas o fuentes generadoras de ideas. Entonces, Bernal 2010 dice que hay formas generadoras de ideas. Vamos a ir a la lección y en esta lección vamos a irnos a esta parte. Ahí nos dice, miren, la diferencia es que en el material solamente están enunciadas, pero aquí sí están explicadas. Imagínense que usted de repente está haciendo, vaya, alguno de ustedes de repente les gusta leer, ¿verdad? Yo sé que hay personas que son come libros, vaya. Por ejemplo, cuando teníamos un poquito más de tiempo, a veces me gustaba leer hasta 2 o 3 libros, por ejemplo, al mes. Ahora, como tenemos un poquito menos de tiempo, claro, por cuestiones de obligación, a veces leemos un poquito más sobre la temática que estamos estudiando. Cuando hacemos una reflexiva lectura y nosotros de repente tomamos como fuentes esos diferentes libros, esas revistas, esos documentos, dentro de esas reflexiones, perfectamente podemos sacar alguna idea. De ahí puede surgir algún tema. Entonces, como se pueden fijar, una lectura reflexiva crítica nos puede ayudar a poder establecer un tema de investigación. Por otro lado, más de alguno de ustedes de repente ha tenido alguna participación en alguna organización. Vaya, por ejemplo, yo me he estado fijando que en Facebook, que ahorita pues es una de las redes sociales que más se utiliza, ahí hace muy poco hubo unos foros en la Cámara Junior. Y ahí pues tuvimos a un actual colega, ex estudiante nuestro, que participó dentro de unos foros muy interesantes de la Cámara Junior de aquí de Comayagüela. Ganaron el primer lugar. Me llamó mucho la atención precisamente el tema que ellos estaban desarrollando. Bueno, la participación activa dentro de esos procesos, imagínense solo de asistir a una de esas ponencias, conferencias, congresos, eventos académicos, que ahorita están de moda, vaya, los llamados webinars, ¿verdad? Ahí se hacen exposición y reflexiones sobre algunos temas de interés. Entonces, esos temas de interés también nos pueden llamar la atención. ¿Para qué? Para ser objeto de investigación. Hablemos, por ejemplo, de una experiencia muy personal. Vaya, más de alguno de ustedes de repente, de manera muy personal, se puede tropezar, así, muy de repente, como le decía, con algunas interrogantes dentro de lo que es el mismo estudio del derecho y que se generan dentro de ese estudio. Entonces, dentro de su experiencia individual, puede caber alguno de esos elementos y sin proponérselo, entonces usted empieza a generar esas dudas. ¿Quiere darle respuesta? Entonces empieza a investigar. Bueno, esa es otra idea también que nos puede caer como tema de investigación. La práctica profesional, por ejemplo, también. A todos nosotros, bueno, en mi caso de mi práctica, me recuerdo muy bien de ella, ¿verdad? Igual, más de algunos de ustedes cuando la desarrolle va a ver que ahí se va a desarrollar pues esa parte tan importante de lo que es el derecho. Y dentro de ella, vaya, estudiamos diferentes temas y disciplinas o áreas dentro de una perspectiva práctica que es muy distinta a lo que es la perspectiva teórica. Ahora, ¿eso qué nos permite? Bueno, que de repente dentro de ese sentido profesional crítico de aportar un poco a la disciplina del derecho, pues de repente surgen otros elementos a manera de pregunta. Entonces, queremos darle respuesta, entonces se genera pues un tema de investigación. El aula de clases, vaya, que si bien es cierto, no estamos en un aula de clases de manera presencial, sí lo hacemos, por ejemplo, de manera virtual. Dentro de cada uno de los temas, vaya, por ejemplo, ayer cuando nos pusimos a filosofar un poquito de los problemas del país, independientemente de los recursos con los que contamos, si el estudiante es activo y reflexivo, entonces se pueden encontrar también
diversos temas de investigación. Ahora, hay otros lugares que de repente ayudan un poco más dentro de este sentido. Vaya, por ejemplo, tenemos, aquí en la universidad tenemos un centro de investigación, que es un área que se dedica específicamente a la investigación, ¿verdad? Que es el área de posgrados en el área de investigación, ¿verdad? Entonces, eso también, muchas universidades, al contar con esos elementos organizativos, pues ellos nos ayudan, nos pueden proponer también temas. Usted perfectamente, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es una institución a la cual todos ustedes tienen acceso. Ahí se encuentra, aunque no lo crean, perdón, una biblioteca que pertenece al estudiante de ciencias jurídicas. No sé si ustedes se recuerdan, está exactamente del edificio, este edificio nuevo, creo que es el C3, que recuerden que, que tiene aquellas aulas, ¿verdad? Que están dispuestas con diferentes pizarras para poder hacer una explicación, solo que las aulas son un poco más pequeñas, ¿verdad? Para 40 estudiantes como tope. Entonces, enfrente de ese edificio, ahí se encuentra el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En la primera planta, al lado izquierdo, ahí usted va a encontrar una biblioteca que pertenece al estudiante de Derecho. Dentro de ese centro de investigación, pueden proponer temas también. Usted puede investigar. Y otra, están los organismos interesados en la investigación. Pueden ser organismos no gubernamentales, pueden ser organismos estatales también, y a veces hasta internacionales, que de repente se interesan en algunos proyectos. A veces lo ofrecen, por ejemplo, a manera de concursos, en donde se ofrecen ponencias de ideas, de temas que se pueden enfocar a poderlo ofrecer de manera experimental y de alguna manera ahí surge también un tema de investigación. Y por último, pues nosotros, ¿verdad? Los profesores, que muchas veces también nos podemos interesar en un tema en específico y que muchas veces requerimos del apoyo de los estudiantes para poder llevar a cabo este tema, ¿verdad? Entonces, ¿a qué les quiero traer? Que si ustedes se fijan, tanto Bernal como también Sampieri ofrecen diferentes perspectivas de donde pueden surgir elementos para escoger un tema de investigación. Ya lo dijo de una manera más sencilla, por ejemplo, Sampieri, Collado y Hernández. Ya Bernal se puntualiza en estos 8 elementos que son fuentes generadoras de temas de investigación. Y aquí más adelante ustedes, por ejemplo, van a ver algo bien práctico. Es esta joven que se llama Mariana y ella se hace una pregunta. Y ella, ¿cuál es la pregunta que se hace? Imagínense que de repente de ahí puede surgir algo. ¿Qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan, ¿verdad? Una relación cordial y satisfactoria para ambos. Tal vez la pregunta es bien obtusa. Al referirme a eso, no obtuso es que tal vez carezca de cierta importancia. Pero el trasfondo de lo que ella quiere averiguar es porque de repente a ella le interesa un fenómeno que en este caso puede ser en un sentido más práctico, ¿verdad? En un sentido práctico. Porque varios de esos temas se pueden estudiar dentro de ese enfoque. Imagínense que también hasta dentro del ámbito de la psicología, de la misma sociología, ¿verdad? Y cómo llevar una investigación que estudie, por ejemplo, qué factores intervienen en la evolución del noviazgo dentro de ese aspecto psicológico, ¿verdad? Y que a veces puede tener de entrada, pues algunas ideas vagas y especificar algunas cuestiones, vaya, como por ejemplo, si dentro del estudio desea incluir factores en los cuales puede influir dentro del desarrollo del mismo o alguno de ellos, o si va a concretarse a ciertas personas entre una determinada edad, por ejemplo, o varias edades, o si la investigación va a tener un enfoque, como les decía, desde el punto de vista psicológico o de un punto de vista sociológico. Claro, de ahí depende, pero este solamente es la idea, ¿verdad? Del tema. Ok, para poder entender un poquito más y de repente para aterrizar, por decir así, hay varios criterios para considerar si el tema que usted va a escoger es pertinente, ¿ok? Y dentro de esa pertinencia, Bernal ofrece criterios para que el tema, ¿verdad?,
como fuente de investigación sea pertinente. Entonces veamos algunos de ellos. Esto también se menciona en el material que estamos viendo en PDF. Ya me voy a ir a la otra para que ustedes lo puedan ver y ustedes lo puedan identificar. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. En la página 82 del material de César Bernal dice, existen estos criterios, que es para ver si este tema es pertinente o no, una vez que usted de repente ya lo ha escogido. Una, la novedad. En esencia, de repente pensamos que ya tal vez dentro de todo el mundo de la investigación o el mundo, vaya, ¿cómo podríamos utilizar un término más correcto? De la comunidad científica es que hay muchas cosas que ya están muy investigadas o demasiado investigadas. Tal vez es un término así como muy coloquial, pero a veces no nos damos cuenta que existe algún problema actual, algún fenómeno que de repente con lo que estamos viviendo actualmente y tal vez no lo podemos solventar. Entonces recurrimos a algo nuevo. Entonces ahí participa la novedad. ¿Por qué? Porque tal vez ese tema o no se ha tratado o se ha tratado muy poco o de repente no ha existido un elemento en esencial que propone una nueva forma de abordar el tema, ¿verdad? Entonces, de esa manera podríamos decir que podemos profundizar más en ese problema o en esa situación. Entonces, la novedad es un criterio para ver si lo que usted escogió es un tema pertinente o no. Lo otro, por ejemplo, es el contraste. ¿Cuándo decimos que existe un contraste? Miren, necesariamente ustedes se van a fijar que la mayor parte de los seres humanos a veces nos damos a comparar, ¿verdad? Y comparamos y hacemos diferencias y hacemos también inferencias y a veces similitudes también. Entonces, el contraste es cuando nosotros vemos resultados de otras investigaciones en otros contextos con el tema que hemos definido, por ejemplo, en la actualidad. Entonces, ese contraste nos va a ayudar a eso, a definir nuevas líneas de investigación. Y en ese sentido, el contraste nos puede ayudar para poder establecer si es pertinente o no el tema de investigación. Tercero, lo que más nos mueve a los seres humanos cuando de repente queremos resolver un problema es la necesidad y la importancia. Una situación determinada asume argumentos cuando se expone ante un fenómeno o cualquier otra situación una necesidad y si es importante para la sociedad. Entonces, en ese sentido, la pertinencia es un elemento a considerar que, de estas formas. ¿Qué tan necesario e importante es el tema que usted va a escoger? Lo otro, la resolución. Porque el problema es que a veces nos podemos enfocar a poder definir un tema, pero la situación concreta es que a veces no aterrizamos y no resolvemos. O que el estudio de dicha investigación contribuye a resolver un problema en específico. Entonces, ahí también ese es otro criterio que nos ayuda a asumir puntos positivos dentro del tema escogido. Lo otro es la concreción y la pertinencia. Miren, hay temas que son demasiado generales. Entonces, uno de los elementos que debemos de considerar, jóvenes, es que tanto nos puede ayudar a ser más específicos y más puntuales dentro del desarrollo de una investigación. Y de esa manera, ¿verdad? Poder solventar ese problema que estamos proponiendo. Por eso decimos concreción y pertinencia, ¿verdad? No es un tema, por ejemplo, que de repente, o es un tema que de repente conlleva a un grupo de personas o a una organización en específico y que después se convierte en un elemento en particular en beneficio de la misma sociedad y que ayuda a resolver precisamente esa situación concreta. Entonces, ese es otro elemento también que nos ayuda a evidenciar si es pertinente o no. Y por último, jóvenes, están los lineamientos. Generalmente, toda institución que nos ayuda, que nos puede ayudar a desarrollar una investigación,
casi siempre es una institución que en este sentido es académica. Vaya, por ejemplo, decía el Centro de Investigación y Posgrado en la universidad, que de alguna manera ellos ofrecen ciertos lineamientos y esos lineamientos son dentro del enfoque, perdón, en que se va a desarrollar dicho proyecto investigativo. Entonces, también es importante definir dichos lineamientos para que así sepamos por dónde es que se va a realizar dicha investigación. Entonces, los lineamientos también nos ayudan a definir como criterio para considerar la pertinencia del tema. Ahora, estos son algunos de los elementos, por decir así, desde los más generales hasta los más particulares, tal como los estableció el mismo Sampieri, Collado y Hernández y el mismo Bernal. Pero aquí en el video, por ejemplo, partimos de una cuestión bien general, de cómo escoger y cómo desarrollar ese proceso investigativo. Aquí, por ejemplo, se resume en ciertas palabras lo que decía Sampieri, que para que nosotros podamos llevar a bien ese tema de investigación, tenemos que saber analizarlo, que tenemos que saber organizarlo y poder concretar dicho proceso para definir exactamente ese tema de investigación. Porque, ojo, podemos estar mucho en las nubes, pero tenemos que saber aterrizarlo. Y de esa manera, ¿cómo lo vamos a aterrizar? A través del título de la investigación. ¿Ok? Me voy a retrotraer a lo que es el material. Nos quedamos en esta parte. Si ustedes se fijan, vimos cuáles son los criterios que en este caso son fuentes de temas de investigación o ideas de investigación. Más adelante aquí también, Sampieri, Collado y Baptista nos menciona que una vez definida la idea, existe la necesidad de conocer tres aspectos muy importantes. Eso sí no está en la lección y que sí es importante que ustedes lo manejen, que esos son esos tres aspectos. Dice, primero, hay que conocer los antecedentes o ver los trabajos o los estudios o las investigaciones anteriores. Si ustedes se fijan, vimos y replanteamos eso también dentro de los criterios que podríamos evidenciar si es pertinente o no una investigación o un determinado tema. Segundo, ¿verdad? Porque recuerden, ¿de qué nos sirve conocer? Tal vez como para ver qué no se ha investigado, qué no se ha indagado, por ejemplo, a profundidad, o de repente si se va a tratar otra perspectiva dentro del mismo tema. Otra, que contribuye a lo que decíamos anteriormente. Vamos a estructurar de una forma muy bien organizada la idea de investigación. Entre más claros y formales seamos en lo que deseamos investigar, va a ser más sencillo poder definir el título de la investigación y a partir de ahí poder plantear el problema de la investigación. Porque recuerden que eso es el producto de lo que queremos en esta primera actividad. Y tercero, debemos de seleccionar la perspectiva principal de la cual se va a abordar la idea de investigación. En otras palabras, tenemos que analizar las diferentes formas dentro de cada una de las disciplinas en que se marca la investigación, enriqueciendo los conocimientos que provienen también de otros campos, integrándolos a la disciplina del conocimiento que nosotros deseamos investigar. En otras palabras, pues nos vamos a apoyar dentro de esos conocimientos. Bueno, en el material finalmente llegamos al título, pero antes de ello, yo quiero que nosotros, disculpen aquí, en esta parte de aquí, que fue donde nos quedamos, aquí. Bueno, eso lo vimos ahorita, es exactamente lo mismo. Aquí está, título de la investigación. Miren, esto que aparece aquí, jóvenes, yo quiero que lo tomen mucho en cuenta porque este es como lo que ustedes van a hacer en la primera actividad, recopilando. En la primera actividad, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? O sea, recuerden, es una actividad, pero hay 3 trabajos dentro de la misma actividad. En el primer trabajo tenemos que responder 3 preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué son importantes los temas de investigación? ¿Cómo la vamos a contestar? Bueno, lo vamos a contestar en base a estos textos que se les han proporcionado. Ustedes tienen 2 textos ahí, ¿verdad? El de César Bernal, el de Sampieri, y también yo les pido que ustedes puedan profundizar
en otras 3 bibliografías como mínimo. Entonces, van a tener que responder esa primera pregunta. La segunda pregunta es que ustedes tienen que encontrar por lo menos 10 títulos. Ojo, 10 títulos, no estoy hablando de temas, tienen que definir 10 títulos sobre los cuales ustedes pueden indagar o investigar, pero en diferentes disciplinas del conocimiento. Ahora, aquí sí se les permite poder copiar un poquito de otras fuentes. Vaya, les voy a dar un ejemplo. Voy a meterme en otra pestaña. Permítanme, voy a copiar aquí la misma dirección web, pero porque no quiero yo modificar lo que estamos viendo. Siempre ingresar dentro de la misma plataforma. Y nos vamos a ir a lo que es el área de novedades. Aquí en el área de novedades, recuerden que en la guía didáctica aparecen las 2 direcciones web de los 2 materiales que yo les estoy comentando, ¿verdad? De los 2 materiales en concreto. Aquí está, por ejemplo, el material de César Bernal, que es el que quiero que podamos ver algunos ejemplos. Títulos, porque es para contestar la segunda pregunta, ¿verdad? Porque recuerden que el producto final que yo quiero que ustedes aprendan a desarrollar es la tercera pregunta, que es que ustedes de su propia autoría, ustedes crean, ¿verdad? 5 títulos en el área de la disciplina de las ciencias jurídicas, ¿verdad? Ese va a ser, por decir así, la cereza del pastel en esta primera actividad. En otras palabras, lo van a hacer de su propio conocimiento. Lo van a hacer en base a todo esto que hemos estudiado, no lo van a hacer en base a lo que ustedes han leído, lo van a hacer en base al análisis y reflexión que han hecho del tema. Voy a mostrarles varios ejemplos de diferentes títulos. Voy a ingresar aquí y aquí les va a aparecer el texto de César Bernal. Vamos a ir a lo que es el capítulo 7. Permítame, aquí está. Vamos a ver el capítulo 7. Que el capítulo 7 es lo que estamos viendo ahorita. Miren, aquí por ejemplo es donde yo he tomado algunos ejemplos en cuanto a lo que es el tema de investigación. Pero nos vamos a ir al final del capítulo. Miren, aquí en la página 83 y la página 84. Voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Miren, dice aquí, imagínense, de acuerdo a lo que es el material que estamos viendo, que es el material en PDF y al material de la lección, voy a devolverme, voy a dejar en stand-by esto que está aquí. Dice aquí, concreta la idea y el tema en que se va a hacer la investigación, será necesario crear un título en el cual se puntualice en esencia lo que se va a investigar. A esto le llamamos título de la investigación. Pregunta de examen. ¿Qué es un título de investigación? Aquí lo dice. Es lo que va a investigarse en esencia y se debe de puntualizar en un título. Ahora, de acuerdo a Bernal, 2010, en la página 83, en el caso de los trabajos de grado, el título debe de ser general, pero en cuanto a que recoja la esencia del tema que se va a tratar. En otras palabras, debe de referirse al problema objeto de investigación. En tal sentido, dicho título debe mostrarse en el proceso del desarrollo del estudio. Por eso es necesario que sea puntual y específico. Miren, 2 características que debe de tener el título. Puntual y específico. En otras palabras, debe de evitarse que sean muy generales y muy amplios. Ahora, esto que les voy a dar son 3 tips, que esa manera de lo que en base a mi experiencia yo he podido analizar dentro del análisis de esta temática. ¿Por qué? Les doy estos 3 tips para que ustedes dentro del desarrollo del planteamiento del problema, si ustedes estos 3 elementos los toman en cuenta, va a ser más fácil poder definir cuál un título, ¿verdad? Que en este caso poder redactar los 5 títulos que yo les estoy diciendo en la primera tarea, que es de la primera actividad. Recuerden que son 3 actividades en una sola tarea, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esos 3 elementos? Aquí lo dice, miren.
el objeto de estudio o problema. O sea que en el título debe de plasmarse. Segundo, el lugar o espacio físico geográfico. Entre más delimitemos el lugar, va a ser mejor para poder definir más puntualmente lo que estamos hablando, ¿verdad? En cuanto al tema. Y tercero, el periodo o espacio-tiempo que se investigará. Si usted reúne esos tres elementos, yo les aseguro que se le va a hacer más sencillo poder redactar los títulos. Por eso me voy a ir otra vez al material de la metodología de la investigación en la página 83 y 84. Recuerdan, la segunda pregunta dice que ustedes deben de citarme 10 títulos por lo menos. Y aquí hay una gran infinidad de títulos. Aquí se les permite que de repente los copien, pero ¿cuál es el objetivo? Que ustedes puedan ver cómo se pueden redactar títulos, ¿verdad? Y aquí en este texto hay una buena cantidad de ejemplos. Vaya, por ejemplo, dice ahí en el primero. Vamos a ver, Catherine, léame el primero, por favor. Esta parte de aquí, miren. ¿Me escucha, Catherine? Trujillo. Sí, Catherine. abogado. Ajá, léame. Sí, sí, sí. Si el interés es conocer el estado actual de la industria en un país, pero solo está disponible información en empresas del sector financiero localizadas en una ciudad, el título podría ser análisis de la situación actual de la empresa del sector financiero localizadas en Anacín. Bueno, Si el hasta ahí. ya, Hasta ¿verdad? ahí está Bueno. muy bien. Ahora, ¿qué logramos identificar? ¿Se recuerdan los tres elementos? El primer elemento dice que es el objeto o el problema. ¿Cuál es el objeto o el problema que queremos estudiar aquí? Conocer el estado actual de la industria de un país. Exacto, ese es el objeto de lo que queremos investigar. Pero si se fija, de entrada, la primera duda que a usted le debe de traer aquí en su mente es que, bueno, vamos a hacer un análisis. No vaya a poner analizar, porque si pone el término analizar, entonces lo que está haciendo es un objetivo de investigación, no es un título de investigación. Si se fija, aquí de antemano le dice qué es lo primero que va a hacer. En otras palabras, lo que usted quiere hacer en cuanto al objeto de estudio es analizar la situación actual de las empresas del sector financiero. Bueno, ahora veamos el espacio físico geográfico. ¿Ahí está establecido en el título? ¿Qué creen ustedes? Que Sí, sí. porque dice que es localizada en Anacín. Exacto, ¿verdad? Vaya, Anacín, pues no lo conocemos porque el texto, recuerden que es de un señor colombiano, de repente es alguna zona de ese lugar. Pero imagínense que dijera de empresas del sector financiero localizadas en San Pedro Sula. Ahora, aquí ya establecemos dos elementos de los tres. Pero pregunta, ¿creen ustedes de que está implícito el tercer elemento, que es el periodo o el tiempo que se debe de analizar? ¿Qué creen ustedes? Lean otra vez. Sí, porque dice la situación actual. Ah, exacto. La felicito, Catherine Baquedano. Sí, porque estamos hablando de un periodo. ¿Y el periodo cuál es? En la actualidad. Entonces, ven ustedes cuando yo digo que cuando vamos a redactar un título, si ustedes pueden hacer esa revisión de esos tres elementos, se les va a hacer más fácil redactarlo. Lo primero que ustedes tienen que definir es el tema. El tema puede surgir de diferentes formas, ya lo vimos. Si usted quiere saber si el tema es pertinente o no, también ahí ya están los criterios que usted debe de considerar. Y eso puede surgir hasta a partir de una lluvia de ideas. Una vez que ya define el tema, entonces usted tiene que concretizar en esencia ese tema que usted va a investigar. ¿Y cómo lo va a hacer? A partir de un título. Vaya, se imaginan que de repente yo ponga, vaya, a mí me gusta mucho el cine, por ejemplo. Imagínense que yo ponga un título demasiado grande para una película. ¿Creen que va a ser atractiva que la queramos ver? No. Si se fijan, de cierta manera son las investigaciones. De cierta forma, ¿verdad? Yo pude haber dicho ahí, vamos a hacer un análisis de la situación actual
Ojo, puedo decir, por ejemplo, si estamos hablando del problema de pandemia, tenemos que tomar un periodo. Imagínense que yo diría que vamos a hacer un análisis de la situación actual de las empresas del sector financiero durante el periodo de la pandemia, localizadas en San Pedro Sula. Entonces, ahí ya tengo un elemento para definir un periodo. ¿Cuál es? ¿Desde cuándo empezó precisamente la pandemia? Desde marzo, ¿verdad? Entonces, usted tomaría desde la actualidad hacia atrás. Entonces, ese sería el periodo de investigación. ¿Ok? Entonces, pero ojo, estos son títulos en negocios y en economía, jóvenes. Caben para la segunda pregunta. Pero les digo, dice ahí, tienen que redactar 10 títulos, ¿verdad? 10 títulos. Vamos a hacer Una pregunta, abogado. Ajá, dígame, Frank. Por ejemplo, yo tengo uno de los temas que sería que si tenemos realmente un estado social de derecho en Honduras. ¿Un estado? Un estado social de derecho realmente en Honduras. Social de derecho. Cuando hablamos estado social de derecho, Frank, ¿a qué nos referimos? Para poder concretizar un poquito mejor. Al sistema jurídico, si puede, si ampara el Estado de Derecho que debe existir en Honduras, si existe una Bueno. independencia de poderes entre las tres instituciones Sí. que deben... el Estado mismo, ¿verdad? Que es donde ajá. se quiere centralizar. Está bien. Bueno, ahí lo importante a establecer, Frank, sería agregar, hacerle ese agregado en cuanto a Estado de Derecho, ¿verdad? Puede ser Estado social en Honduras, ¿verdad? Como Estado de Derecho, ¿verdad? Para que así lo podamos orientar propiamente al tema jurídico, ¿verdad? Porque recuerde que también podríamos decir social dentro del sentido sociológico también. ¿Me entiende? Entonces el enfoque ya sería distinto. Y de esa manera, pues tendríamos que darle, por ejemplo, otro tipo de enfoque. Pero ya viéndolo explicado de esa manera, está muy bien, ¿verdad? Está muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objeto? Bueno, es analizar precisamente ese Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Cuál es el espacio físico geográfico? Honduras. ¿Y cuál es el periodo? Es la actualidad, porque estamos hablando de cómo está trabajando precisamente como un sistema jurídico ese Estado de Derecho. Entonces, vemos que ahí están también esos tres elementos. Muy bien. Veamos, vaya. Fernando Daniel, ayúdeme aquí con este. Ya le voy a poner. Sí, este título. Léame. Ok, abogado, dice, si el interés es analizar el problema de desempleo en su país, un título de proyecto de investigación sería Análisis del desempleo en Taquila durante los últimos 10 años. Ok, Fernando. Ahora, ¿cuál es el problema objeto que se está tocando ahí? El desempleo en el país, abogado. Exacto. Ahora dígame cuál es el espacio geográfico. Ok, ahí dice en Taquila. Taquía, perdón. Taquia, Taquía. así es. Taquia, sí. Así es. Entonces, claro, ahí puede decir Honduras, por ejemplo. Vaya, para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Y cuál sería el espacio tiempo? Ok, durante los últimos 10 años. Así es. Entonces, se fijan que si trabajamos en este sentido, permítame que la mascota está un poco revuelta, perdón. Entonces, si se fijan que ya viéndolo y orientándolo dentro de esos tres elementos, jóvenes, se les va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a nosotros a plantear el problema de investigación, formular el problema parte del mismo título. Cuando vayamos a crear el objetivo de investigación, parte del mismo título. Ya van a ver ustedes cuando miremos precisamente cada una de esas actividades. Bueno, y así podemos ir viendo otros ejemplos. Vaya, veamos un ejemplo más. Veamos este. Vamos a pedirle, vaya, Dania. Dania, Dania Ramos.
¿Me escucha, Dania? ¿No? Sí, lo escucho, licenciado. Ay, perdón. Entonces ando... Ajá, léame esa parte. Si el interés es estudiar la ética de los profesionales de la contaduría pública, un título para un trabajo de grado sería Análisis de la actitud ética de los profesionales de la contaduría pública en el desarrollo de su profesión. Exacto. Ahora, ven aquí que es un poco más complicado vaya, este título, porque si se fija, aquí no está literal, sí está el objeto. ¿Cuál es el objeto ahí, estimado? Ética de los profesionales. Exacto. Ahí lo que usted va a hacer es analizar la actitud ética de los profesionales de la contaduría pública. Pero si no está literal el espacio físico geográfico, cuando nos referimos a los profesionales de la contaduría pública, nos estamos refiriendo ¿de qué país? ¿De Honduras? Exacto. Entonces, está implícito el lugar. Y cuando nos dicen en el desarrollo de su profesión, entonces está implícito también el periodo, ¿verdad? ¿Y el periodo cuál es? Bueno, en el desarrollo actual de su profesión. ¿Me entienden? Claro, siempre que uno vaya a desarrollar un tipo de investigación, siempre debe de establecerse una línea de tiempo y establecer desde cuándo va a iniciar, desde dónde vamos a iniciar a investigar hasta dónde vamos a terminar la investigación. ¿Verdad? Entonces, vean jóvenes, vean cómo es que podemos hacer los títulos de investigación. Claro, yo quiero que ustedes vean estos ejemplos y los puedan plasmar para que de esa manera ustedes escojan temas en el área de las ciencias jurídicas. Entonces, la actividad final, recuerden que va a ser crear 5 títulos. Y de esos 5 títulos, ustedes van a escoger uno, que ese va a ser la siguiente tarea, que a partir de ese título, entonces, vamos a formular preguntas de investigación y vamos a formular objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿hay dudas hasta aquí, jóvenes? Sí, yo tengo uno, abogado. Ajá, dígame. Si mi tema de investigación fuera ¿cuál es el papel que han jugado las redes sociales en este tiempo de pandemia para el efecto de los abogados, que los abogados han jugado en este tiempo para poder desarrollar la carrera? Estamos hablando que el tiempo sería el tiempo de pandemia, ¿verdad? Sí. Cómo se ha desarrollado a través de las redes sociales, ahora cómo los abogados están entrando en una nueva etapa para para poder crear una nueva demanda de servicios a través de las redes sociales. Así es, sí. Sí. Entonces, ese sería como quien dice, la definición del tiempo. Ahora, ¿el objeto cuál es? Bueno, en este caso es el análisis de cómo se desarrolla la profesión del profesional del derecho en esta época. Porque el gran problema que tenemos es que recuerden de que es cómo el profesional del derecho puede desarrollar precisamente su profesión, ¿verdad? Porque es algo bien difícil. Recuerden de que todo el órgano estatal del país está funcionando bueno, ni a medio vapor. Ustedes se han fijado que la mayor parte de las instituciones todavía están en fase 1, ¿verdad? Y hay muy pocas están funcionando en fase 2, que son las que más tienen que ver con el asunto de la lucha contra la pandemia. Entonces, imagínense la posición ahorita que está en la Corte, que es donde normalmente trabajamos los profesionales de las ciencias jurídicas. Por ahí puede estar orientado el problema, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que en mi explicación y definición del problema podría ser de que como se están utilizando nuevas plataformas dentro de todas las instituciones, ahora los formularios que antes se entregaban vía presencial
ahora se están haciendo vía electrónica, a través de una plataforma en donde uno está brindando los servicios como abogado y los abogados están trabajando desde su computadora y están enviando los formularios a las nuevas tendencias que son plataformas virtuales, ¿verdad? Y ya van avanzando de alguna manera en el ejercicio de su profesión. Ok, ahí ya le entiendo, porque ya va dentro del enfoque que precisamente quiere desarrollar la investigación, Frank, y está excelente, ¿verdad? Y ahí están los tres elementos también, ¿verdad? Están literales y también desde esa perspectiva también están desde el punto de vista implícito. Bueno, para poder tomar referencias y poder amparar la investigación, yo tendría que hacer la investigación, ya que es cuantitativa, poder ver en las páginas, hacer una investigación en las páginas, por ejemplo, del SAT, por decir que es una institución en donde se hace la declaración de los impuestos y a veces se necesita trámites legales, ver cuánto es la cantidad de documentos que se han estado presentando jurídicamente a través de una plataforma y ver amparadamente cuáles son las páginas de algunos bufetes que están brindando este tipo de servicios. sí, y recuerde que eso propiamente ya es una siguiente etapa, ¿verdad? Que es cuando ya participamos y que ya nos tocaría desarrollar propiamente la investigación para cumplir precisamente con el objetivo de la investigación, ¿verdad? Pero está muy bien, está muy bien. Ese puede ser un ejemplo de cómo desarrollar una posible temática y un título de investigación dentro del orden estrictamente jurídico, ¿verdad? Entonces, si se fijan, da la impresión que fuera un poquito complicado, pero si le logramos agarrar el gusto y logramos entenderlo, se nos hace un poquito más fácil poder redactar títulos de investigación. Claro, depende de la idea y del tema, ¿verdad? Que nosotros pretendamos escoger. Que ahí sí les recomiendo que busquen ideas y temas dentro del ámbito jurídico, ¿verdad? Lean bien la actividad porque recuerden que son 3 preguntas las que hay que contestar. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, si no hayan entendido algo o de repente no me he dado a explicar mucho mejor en cuanto a, en específico, estos 3 elementos que quiero yo que les presten bastante atención porque esa es la forma de cómo ustedes van a desarrollar la actividad que es esta primera tarea. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Abogado, abogado. Ajá, dígame. Buenas noches, compañeros abogados. Sí. Solo sacarme una duda. Yo también, mediante usted estaba explicando, escribí un título para ver si está de acuerdo. No sé si estará bien. Se lo voy a leer, ¿verdad? Sí. Análisis de aplicabilidad de los derechos humanos en Honduras durante los últimos 5 años. ¿Se verá implícito o estará bien formulado el título? Repítamelo, Ricardo. Análisis de la aplicabilidad de los derechos humanos en Honduras durante los últimos 5 años. Ok. Ahora, depende del enfoque que le quiera dar, Ricardo, porque ojo, si de repente queremos hacer una investigación meramente descriptiva de cómo se aplican dichos derechos, puede ser, pero de repente más adelante se nos haga un poquito difícil de repente formular hipótesis. Le explico por qué. Porque cuando hacemos algo más de tipo descriptivo, normalmente no contrastamos variables. Y como no hay contraste de variables, entonces no hay formulación de hipótesis. ¿Ok? Pero si usted de repente me le cambia un poquito, Ricardo, y me pone que usted quiere hacer un análisis de la violación a los derechos humanos en Honduras, entonces ahí sí el enfoque puede ser distinto. ¿Qué es lo que le decía yo? Una es cómo trabajan o cómo se da la funcionalidad de esos derechos desde el punto de vista descriptivo y otro como un problema en sí, porque ya lo estaríamos buscando dentro de otro enfoque. Entonces ven que ahí sí cambia la perspectiva. Ahí sí, más adelante podríamos formular hipótesis, podríamos formular las preguntas de investigación y formular por consecuencia los objetivos, ¿verdad? Pero está bien, Ricardo. A manera de ejemplo lo puede desarrollar también. Ok, muchas gracias, abogado. Vaya, pues.
Bueno, pasado mañana, jóvenes, porque hoy es martes, entonces mañana pues no nos vamos a escuchar ni nos vamos a ver a través de la plataforma de Zoom, porque quiero que me lean muy bien esa parte y me entiendan bien a lo que es la actividad que ustedes van a desarrollar, porque recuerden que hay algunas metas en cuanto a cumplimiento de estas actividades. Entonces, léanlo bien mañana, jóvenes, les voy a dejar libre precisamente el día de mañana y el jueves nos volvemos a ver y si tienen más dudas, las evacuamos y de repente hacemos más ejemplos, ¿verdad? Porque el objetivo es que entendamos cómo hacer correctamente estas primeras actividades. Ya despuesito va a ser más sencillo para ustedes. Van a ver. Está bien, abogado. Gracias. Buenas, feliz noche. Bueno, cuídense. Gracias, abogado. Buenas noches. Gracias, abogado. Buenas noches. Gracias, abogado. Vaya, pues. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado.